Ya comencé a grabar. Voy a usar el mismo documento que les dejé a disposición del día martes porque para retomar la idea, para no tener que escribir todo de nuevo. Y partimos de la idea de diagonalizar matrices. Entonces el significado de diagonalizar matrices era escribir una matriz cuadrada en una forma diferente. Esa forma diferente dependía de dos matrices especiales. La matriz D, que es la que voy a marcar aquí. Una matriz D, que es una matriz diagonal, y lo dice, que sigue siendo cuadrada, y una matriz P, que sigue siendo cuadrada. ¿Por qué necesitamos esas dos matrices? Porque eh, al considerar la inversa de esta matriz P, podemos pre y post multiplicar la matriz D, y el resultado de hacer esto nos va a dar exactamente la matriz A. Digo exactamente cuando la matriz A es diagonalizable. No todas las matrices tienen esa característica. ¿Ya? Entonces, en esta idea habíamos quedado. Este era el concepto de diagonalizar una matriz. O sea, en el fondo es llevarla a una matriz diagonal. ¿Sí? Ahora, también uno podría pensar de la siguiente manera. Yo usé una palabra que a lo mejor no para todos es como tan obvia. Si ustedes se fijan, aquí dice A es igual a P por D por P a la menos 1. Si yo multiplico esta expresión por P por la derecha, que fue algo que yo hice, el resultado de esto sería A por P es igual a P por D. Y si yo vuelvo a multiplicar, pero ahora multiplico por P a la menos 1 por la izquierda, lo que obtendría sería P a la menos 1 por A por P es igual a D. Entonces también podría usar esta condición, porque algebraicamente esto está correcto. Y ahí uno entendería por qué se dice que la matriz A es diagonalizable, porque significa que al tomar la matriz A y premultiplicarla por P a la menos 1 y postmultiplicarla por P, cuando yo hago eso, transformo la matriz A en una matriz diagonal. Entonces de ahí surge el nombre de matriz diagonalizable. Esto es un esquema, ¿ya? Bueno, aquí para pasar de aquí a allá, lo que hicimos fue multiplicar todo esto por, voy a poner un punto mejor, se va a confundir, por P a la derecha de esta expresión. Aquí multiplicamos por P a la menos 1 a la izquierda. Y obtenemos esa expresión. ¿Ya? Eso fue lo primero que dijimos el día martes. Segundo, yo les mostré de forma más explícita cómo se vería esta situación. Por eso puse esto. Y es claro que la matriz A es, como siempre ha sido, digamos, con n, bueno, n por n, con todos los elementos A y J correspondientes. Y aquí les quería mostrar que la matriz D es una matriz especial porque es diagonal, tiene ciertos elementos lambda en la diagonal y fuera de ella no tiene, es decir, son ceros. Y la matriz P, bueno, nosotros dijimos la matriz P es una matriz tradicional con valores P y J. Y su inversa, bueno, vamos a ver cómo queda la inversa. Después les puse un ejemplo donde les dije, bueno, veamos la misma idea, pero una matriz ya concreta, una matriz de 2 por 2. En este caso puse la matriz 1, 2, 3, 4. Y les mostré la misma historia, es decir, les mostré que lo que pretendíamos era encontrar la matriz lambda, la matriz D, que estaba provista de los lambda, que en este caso eran 2. Aquí a lo mejor para chequear, aunque es claro y evidente que esta matriz es de 2 por 2, esta es de 2 por 2, y obviamente esta tiene que ser de 2 por 2. Todas tienen que ser del mismo orden para que siga manteniendo la idea de tener una matriz A de 2 por 2.
Y la pregunta que yo le hice ahí fue esta: ¿cuáles eran los insumos que necesitábamos para diagonalizar la matriz? Es decir, ¿qué cosas deberíamos encontrar? Y las respuestas fueron los valores lambda y los valores P, los P y J, que finalmente los separamos, y aquí hicimos una separación, dijimos que los P, estos valores PI, estaban ordenados y los íbamos a mirar como columnas. Y si eran columnas, lo íbamos a llamar vectores. Entonces, los insumos que necesitábamos para encontrar la diagonalización de la matriz A eran los valores lambda y estos vectores P. ¿Ya? En este caso son un lambda, dos lambda, lambda 1 y lambda 2, y dos vectores P1 y P2. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Después les mostré una motivación, porque vamos a ver varias, de por qué es importante diagonalizar la matriz, y todo el proceso que les mostré, que está aquí, que ustedes lo pueden haber leído de nuevo si quieren, era para llegar a establecer que uno podría encontrar efectivamente la potencia de una matriz, o la enésima matriz potencia de A, sencillamente asumiendo esos valores P, que son de la matriz ya diagonalizada, y solo haciendo que D quede elevado a N, donde lo importante, o digamos el beneficio de que D quede a la N, es que D, como es una matriz diagonal, D a la N significa tomar los elementos de la diagonal y elevarlos a la potencia enésima correspondiente. Aquí lo que hicimos fue la prueba de eso, ¿no? Y aquí está la explicación, que justamente D a la N no es nada más que los elementos que están en la diagonal elevado a N, porque el resto se mantiene como cero. Y el detalle aquí les puse: la potencia enésima de una matriz diagonal es poner la diagonal a la N. Solamente eso. El resto, como son ceros, van a seguir siendo ceros. Aquí les conversé un poco de la posibilidad de justamente usar esta metodología para calcular cosas tan grandes como tomar una matriz y elevarle a un número grande. Y, y lo importante que era desde el punto de vista de no tener que hacer tantas multiplicaciones, etcétera. Y finalmente llegamos a esto, que era lo que quería rescatar. Le volví a poner la misma expresión de principio. Lo escribí como vectores, los P, P1, P2, Pn, la matriz D, y aquí le puse un nombre distintos solamente porque yo sé que tengo que invertir esta matriz, entonces no necesariamente me van a quedar los mismos valores P, o los P y J, sino que me van a quedar otros distintos por el hecho de invertir la matriz, y por eso a eso le llamé Q. Y le recordé que lo mismo que expliqué al principio, que si yo tengo A es igual a P por D por P a la menos 1 y multiplico por P a la derecha, aparece la identidad y me aparece esta expresión que ya la comenté antes, que es A por P es igual a P por D. P por D, esto es D. Y desde el punto de vista de nuestra escritura como matriz P, la volví a reescribir como una ecuación 3, acá. eh, y esta ecuación 3 la volví a mostrar como quedaba, como A por los vectores. Nuevamente aquí están los vectores, pero aquí lo escribí como matriz completa solamente para mostrarles que finalmente cuando hacen la multiplicación aparece esta ecuación 4. Te repito, es la misma de siempre, lo que pasa es que está o se ve con la notación que estamos usando de una manera más especial. Entonces finalmente lo que me quedaba era la ecuación 5, que era A por P1, A por P2, A por P3, A por Pn. Esa es toda la matriz de A a la N. Les dije que de tarea, ojo, miraran que si ustedes multiplican la matriz A por P1, les va a quedar una matriz. De hecho, es una matriz columna de n por 1. Si multiplican la misma matriz A por P2, le queda otra matriz. O sea, esto sería de n por 1. Esta es de n por 1.
hasta n por 1, otra matriz de n por 1, entonces tienen 1, 2, 3, n matrices de n por 1 conforman una matriz de n por n. Lo mismo acá al otro lado, donde aparece lambda por P1, lambda por P2, hasta lambda su n por Pn, que obviamente también es una matriz. Y la pregunta en 5 puntual era, ¿cuándo estas dos matrices son iguales? Si tienen el mismo orden, las dos son de n por n, lo que está al lado derecho y izquierdo, tienen el mismo orden, la pregunta es ¿cuándo son iguales? Y dos matrices son iguales cuando componente a componente son iguales. Pero una manera más específica de decirlo es decir, bueno, esta columna tiene que ser igual a esta columna con esta columna y así sucesivamente. O sea, columna a columna tienen que ser iguales. Que es lo mismo que decir que son componente a componente iguales. ¿Sí? Solamente que ahora estoy mirando las columnas. Entonces, para que se cumpla esa igualdad, y por eso yo llegaba a concluir esto, es que A por P1 debe ser igual a lambda por P1, A por P2 es igual a lambda por P2, y así sucesivamente. Y esto era justamente lo que íbamos a abordar en la clase de hoy, porque esto corresponde a un sistema de ecuaciones múltiples, es decir, a varios sistemas de ecuaciones dando vuelta. Y recordemos, ¿cuál era el objetivo y por qué interesa este sistema? Porque nuestro objetivo es diagonalizar la matriz. Para diagonalizar la matriz tendremos que encontrar D y P. Dentro de la matriz D están los lambda y dentro de la matriz P están estos vectores P1, P2 hasta P sub n. Y esos son los insumos que yo quiero. Entonces, ¿cómo? Necesitamos los lambda 1 hasta lambda sub n y los vectores P1 hasta P sub n para diagonalizar. Perdón, no sé por qué le puse pregunta, ¿cierto? Una aseveración. Para diagonalizar A, entonces debemos resolver cada uno de estos sistemas de ecuaciones. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos. Y cuando yo digo cada uno de estos sistemas de ecuaciones, me estoy refiriendo en la práctica a resolver ese, el que sigue. ¿Cuántos sistemas de ecuaciones ven ahí? ¿Cuántos hay? Hay ¿Tres sistemas? ¿cuánto? ¿Tres sistemas de ecuaciones? No, pues no son n, pues aquí hay puntos de suspensión entre medio. Ah, no, no. Son n sistemas de ecuaciones. N sistemas. N. Voy a ponerlo ahí. N sistemas de ecuaciones. Ah, son muchos. Sí, pero si la matriz fuera de 2 por 2 tendrían que resolver 2 nomás. ¿Sí? Si la matriz fuera de 3 por 3 tendrían que resolver 3. Sí, pues, pero son 3 sistemas de ecuaciones. Sí, es cierto. Pero, afortunadamente, uno puede hacer lo siguiente. Mira. Y aquí entonces vamos a entrar a explicar básicamente la metodología necesaria, porque todo esto que hicimos era para llegar efectivamente a esta pregunta. Yo me podría haber ido por el camino fácil de plantear sencillamente esta ecuación, pero ustedes no hubieran entendido jamás de dónde o a quién se le ocurrió o de dónde se saca. ¿Ya? Por eso me tomé el camino largo porque amerita una explicación conceptual, no llegar y poner un
proceso donde matemáticamente ustedes no van a entender después por qué fue planteado así. Miren, todos estos sistemas que están aquí tienen algo en común. Obviamente está presente la matriz A. Entonces voy a hacer aquí una especie como de resumen de esto y voy a decir, la matriz A es algo que nosotros conocemos porque justamente es la matriz que queremos diagonalizar. Así que eso lo conozco. Estos vectores P que están aquí, yo no los conozco. Y como no los conozco, ¿para qué los voy a caracterizar como P1, P2, P sub n si yo podría perfectamente decir que son un vector cualquiera, eh, P o B, como queramos llamarlo? Lo que pasa es que la letra P la usé para la matriz, entonces para no hacer confusión, voy a poner aquí B, ¿ya? La voy a llamar B. Repito, solamente es porque la matriz, si yo pongo P, así como genérico P mayúscula, se van a confundir con la matriz. Y yo que aquí estoy hablando de un vector, ¿ya? Lo mismo pasa con los lambda. Los lambda son valores que tengo que encontrar, pero son números reales. Y como aquí dice que son lambda 1, lambda 2, hasta lambda sub n, bueno, yo en términos genéricos les voy a llamar lambda. Y lo mismo va a pasar con P1, P2 hasta P sub n del lado derecho, que justamente es el mismo vector. Entonces, lambda, para nosotros, por definición, va a ser llamado valor, es un nombre que se caracteriza, se llama valor propio. Y B, que ya dijimos que corresponde a esos valores o vectores P sub I, es lo que se conoce como vector propio, perdón, asociado al valor propio lambda. Esta definición que yo estoy colocando aquí es bien importante porque esta ecuación se le denomina ecuación característica. Ahora, en matemática hay muchas cosas que se llaman ecuación característica, pero esta es una ecuación característica matricial, porque estamos hablando de matrices. Y acá también agregar que el I se mueve entre 1 y n, ahí con su detalle mejor. Es decir, si la matriz que queremos diagonalizar es A y es de n por n, yo tengo que encontrar n vectores, P sub I, que lo estoy llamando en términos generales B, y tengo que encontrar también lambda valores propios. Ya. Esta ecuación característica es súper importante, así que le voy a poner, no sé, algo para reconocerla. No sé, cuadrado aquí. Porque de aquí vamos a partir explicando cómo con esta ecuación característica que reemplaza cualquiera de estas ecuaciones que está acá en términos generales, nosotros vamos a ser capaces de encontrar un valor lambda o los valores lambda en general y los valores B. Entonces, el primer paso de esto, el paso 1 si quieren, es tomar la ecuación característica y escribirla de otra manera. La manera es la siguiente. De asterisco, no de asteriscos, cuadrado rojo, no sé cómo se llama. Eh, Reescribimos o escribimos lo siguiente. ¿Qué pasaría si ustedes esta ecuación la igualan a cero? Tienen dos opciones, pasan todo a la izquierda o todo a la derecha.
solo para ponernos de acuerdo, digamos que todo lo vamos a pasar a la izquierda. ¿Cuánto nos quedaría? Si en esta expresión pasamos todo a la izquierda. ¿Están ahí o tengo que hacer estas clases como de hablo y hablo y hablo y hablo y no les pregunto nada? Sí, yo estoy aquí. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué pasa si tomo en esa ecuación y lo traspaso todo al lado izquierdo? ¿Qué me quedaría? Sería AV menos lambda V. ¿Ya? AV va a ser menos, Lambda V es igual a ¿ya? 0. Es igual a cero. Ojo con este cero. Este cero, ¿qué tipo de cero es? ¿Es un cero como número real o es un cero como matriz? Como matiz. Como matriz. Entonces por eso voy a poner aquí esa rayita para que tengan conciencia de que este no es un cero cualquiera. De hecho es una matriz cero o un vector cero, como quieran decirlo. Listo, tenemos eso. Sí, como que las rayitas se me pasaron un poco. Ahora, en esta parte, ¿qué ven ustedes que tengan en común esas dos expresiones? La V. ¿Ya? ¿Podría yo factorizar? mm, sí. ¿Ya? Si quería V entre paréntesis A menos lambda. A ver, ¿cuánto quedaría? V entre paréntesis A menos lambda. 0 entre paréntesis. Es igual a 0. Pregunto al resto, porque hasta el momento yo escucho un puro alumno. ¿Está bien eso? Por lo que yo veo, sí, profe. ¿Sí? Está mal, ¿Quién dice que está mal? A ver, porque está multiplicando por la izquierda, ¿ya? ¿cierto? ¿Qué cosa? Para que entiendan los demás. Eh, la V. La La matriz V V está. Sí. está multiplicándose por la izquierda, ¿cierto? Y acá, cuando factorizaron, lo sacaron por la derecha. Entonces él tiene razón porque significa que se echaron al bolsillo lo que hemos dicho siempre, que la multiplicación de matrices no es conmutativa, nos da lo mismo por donde yo multiplique. Ahora, ¿por qué hago cuenta de la multiplicación? Porque factorizar significa transformar, en este caso, una resta en una multiplicación, al hacer el proceso de factorizar. Entonces ahí ya estoy cometiendo un error. Segundo, hay algo que tienen que darse cuenta. La matriz A es una matriz de n por n, esta. Y dice que esa matriz se está restando con lambda. Y lambda dijimos que iba a ser un valor numérico. Por ejemplo, un solo número real. Entonces, ¿es posible que yo pueda restar una matriz con un número real? ¿Puedo hacer la resta entre una matriz que tiene n por n elementos con un solo número real? Me No, estoy no se preguntando. puede. No se puede, pues es como que dijera, ¿cuánto da esto? 1, 2, 3, 4 menos el 2. ¿Cuánto da eso? Nada. En realidad no sabría ni decir si da nada, porque eso no está definido en ninguna parte. Porque estoy mezclando pera y manzana. Yo no puedo restar elementos de conjuntos diferentes. Entonces, una matriz es un elemento particular del espacio de las matrices y los números reales, ¿cierto? También se puede decir que son matrices de uno por uno, pero para hacer la resta dimensionalmente tienen que tener el mismo orden y no lo tienen. Entonces, acá hay dos errores que se están cometiendo, que son clásicos en todo caso, por eso los pregunto.
Entonces tenemos que hacer bien esta pega para llegar a una buena respuesta. Entonces esto no va. Y yo les voy a hacer el comentario de cómo debería hacerse de manera correcta. Antes de factorizar, uno se debe dar cuenta que lo que está haciendo en esta parte es multiplicar un número real por un vector. Y ese vector B, acuérdense que son vector columna. ¿Sí? Si quieren, pónganle ahí vector columna. ¿Sí? Eso significa de n por 1. Y si multiplican un vector de n por 1 por un escalar, por un lambda, va a seguir siendo un vector de n por 1. Sin pérdida de generalidad, es decir, sin ningún problema, nosotros podríamos decir que lambda por b es exactamente lo mismo que lambda por i por b. Y aquí me tienen que ahondar en la idea para que estemos de acuerdo y estemos en sintonía. ¿Es cierto lo que acabo de poner? Con esta I, que es una matriz identidad de orden n. ¿Será cierto eso o no? ¿Qué gracia tiene la matriz identidad? Es la matriz que al multiplicarla por cualquier otra la deja igual. Esa es la característica de la matriz identidad. Entonces, si yo tomo la identidad y la multiplico por b, ¿a qué es igual? A B, A b, V. claro, v. ¿Sí? Entonces estamos bien. Quiere decir que no hemos cometido ningún error. Entonces, aquí, ojo, identidad por b sigue siendo b, o v. Y voy a decir b porque es más corto decirlo nomás, ¿ya? Aunque sabemos que es la b minúscula o v, como quieran decirlo. Eso es. Entonces, si yo multiplico la identidad por una matriz, me sigue dando la misma matriz. Así que yo, del punto de vista algebraico, no he cometido ningún error al decir esto. ¿Por qué hago esta mención? Porque ahora yo digo, voy a factorizar, pero voy a factorizar como corresponde. Como b es un vector que multiplica a por el lado derecho, y b es un vector, o el mismo vector anterior, que multiplica esta expresión por el lado derecho, entonces yo factorizo por el lado derecho, y no por cualquier parte. Y lo que me queda adentro es a menos lambda por la identidad. Y aquí se pueden dar cuenta de la diferencia grande conceptual. El tener claritas las cosas. Uno, primero, factoriza bien, que era ya un problema que teníamos antes. Y segundo, la misma pregunta ahora se la puedo hacer en esta parte, aquí. ¿Es posible tomar la matriz A y restar la lambda veces la identidad? ¿Es posible eso o no? Antes dijimos que A menos un número era imposible, pero ahora ¿estamos haciendo A menos un número o estamos haciendo otra cosa? Se están restando entre matrices. Hay una diferencia ahora, pues se está restando entre matrices, y no entre cualquier matriz, sino que es entre matrices del mismo orden. Por ejemplo, entre paréntesis solamente para que entiendan, si A fuera la matriz 1, 2, 3, 4, lo que estoy diciendo es que lambda lo tengo que multiplicar por la identidad, pero la identidad tiene que ser del mismo orden, que de hecho lo es, de la matriz A. Entonces sería, y recordemos que la matriz de identidad es 1, 0, 0, 1, 0. Por propiedades, uno sabe que esto es lo mismo que decir 1, 2, 3, 4. ¿Y qué le hace un escalar a una matriz? Multiplica todos sus Multiplica factores. los valores. Entonces me quedaría aquí lambda, 0, 0 y lambda. Entonces ahí uno se da cuenta que está restando efectivamente matrices del mismo orden. ¿Sí? Y ahora, esto es bien importante, ¿eh? ¿Qué me quedaría si hago la diferencia entre estas matrices?
¿Cuánto me ¿Una nueva quedaría? matriz? Sí, pero ¿cuál? ¿Cuál? Específicamente. En este caso, este ejemplo que estoy mostrando. 1 menos lambda, ¿Ya? 0. No, 2, ¿Ya? 3 menos. No, 3. ¿Ya? Y. ¿Es un 4? Sí, un 4. Un 4. Me quedo 4 medio ahí. menos. 4 menos lambda. 4 menos lambda. Entonces, esto que estoy poniendo aquí es un ejemplo de esta situación que está en amarillo, ¿ah? Un ejemplo, para que lo entiendan bien. Pero lo pongo porque, si ustedes se fijan, si esta fuera la matriz A, esto es lambda y esto es la identidad de orden 2, que es más o menos lo mismo que estoy escribiendo acá, sin precisar cuál es el orden, o para un orden n cualquiera, digamos. Uno se da cuenta que al final hacer A menos lambda veces la identidad es una nueva matriz, como tú bien dijiste, pero es una matriz que depende del valor lambda. Eso es una cosa importante. Y segundo, que si ustedes miran bien, lo que le hace lambda veces la identidad al restarle a lambda, o sea, perdón, a A, perdón, ¿qué es? Lo único que le hace es que la diagonal de la matriz A le resta lambda. Porque si ustedes se fijan de la matriz A, el 2 y el 3 quedaron intactos. No fueron tocados. Claro, no fueron tocados porque lo restamos con una matriz de identidad y la matriz de identidad es diagonal. Y si la multiplico por lambda sigue siendo diagonal. Y una matriz, cuando le resto una matriz diagonal, afecto solamente a la diagonal. ¿Ya? No estoy diciendo que el resultado sea una matriz diagonal. De hecho, uno se da cuenta que esto no es una matriz diagonal. Lo que estoy diciendo es que al hacer esta resta, yo siempre voy a afectar a la diagonal de la matriz A. Y me va a quedar la misma matriz A, pero en la diagonal, los números que tenga, les voy a restar lambda. ¿Estamos? Sí, profe. Ya. Esta ecuación le voy a llamar 1 con rojito. Y de 1 vamos a sacar algunas consideraciones. De 1 tenemos A menos lambda veces la identidad por B igual 0. Ya. Y aquí yo voy a ser bien explícito para que se entienda qué es lo que me estaría quedando más o menos. ¿Sí? Solamente como lo hice yo antes para que ustedes vayan viendo, porque acá estamos escribiendo en la escritura matricial, entonces sabemos que hay mucha información metida en estas letras. Para que todos tengamos conciencia de lo que estamos hablando, voy a explicitar esto. De 1, eso igual a eso, y de forma explícita, vuelvo a insistir que aquí la idea de escribirlo de manera explícita es para que ustedes lo vean, lo visualicen. ¿Cómo me quedaría A menos lambda veces la identidad a una matriz A? Me quedaría, recuerden los elementos de la matriz A, los elementos de la matriz A son los A y J. Entonces el primero sería A1, 1, que le tendría que restar lambda, perdón, porque es un elemento de la diagonal. Después me va a quedar A1, 2, A1, 3, etc. Hasta A sub 1, n. Después, segunda fila, me quedaría A sub 2, 1. Ese no es un elemento de la diagonal, así que no corresponde que le reste lambda. Sin embargo, el siguiente, aquí a lo mejor debería ser yo más... Voy a escribir lo mismo, lo que pasa es que lo escribí muy junto y no se va a entender. Voy a ponerlo por aquí. A1, 2, A1, 3 y el resto A1N. Ahí. Y lo que decía es que en la segunda fila está A2. Perdón, aquí me faltó restarle lambda. Eso.
A1,2 no está en la diagonal, pero el A2,2 sí, y a ese le restamos lambda y el resto queda igual. La tercera fila sería A3,1, A3,2, pero el A3,3 no se salva de restarse con la diagonal. Y así, esto continúa de la misma forma hasta la última fila, donde la última fila va a ser A sub N1, A sub N2, pero el elemento que está en la diagonal corresponde al último, que sería A sub N menos lambda. Entonces, todos los elementos que están en la diagonal, que yo voy a poner aquí, quedan restados con lambda, y el resto de la matriz A se mantiene intacta. Todo eso es esta expresión que está acá. Y el vector B es un vector que era un vector, era de los valores P, de los vectores P. Y eso significa que debe tener dimensión n por 1. Bueno, y sus componentes van a ser n componentes nomás. Entonces yo, como no las conozco, las voy a caracterizar y qué sé yo, le podemos poner los nombres respectivos que nosotros habíamos designado, como ponerles P1, P2, P3, o en general le podemos dar las letras que queramos, ¿cierto? Lo importante es que son incógnitas, por eso le podemos dar las letras que queramos, ¿sí? O a lo mejor para que tenga... No, dejémoslo así, no. Eso. ¿Y esto es igual a cuánto? Esta matriz sigue siendo de n por n, en su orden. Esta es de n por 1, así que ¿cuánto da el producto de esto? ¿Cuánto da el producto de esto? Una matriz de n por 1. N por 1. Y resulta que justo esa matriz de n por 1 es la matriz nula. Entonces aquí hay puros ceros. Puros ceros. Por eso yo decía, ojo con esta matriz, porque esa matriz no es el cero real. No es un cero, son n ceros. Y esos n ceros están puestos en una columna. Listo. Ya a esto llegamos. ¿Por qué llego a esta forma explícita? ¿O por qué quería incorporar esta forma explícita? Porque, si ustedes se dan cuenta, esto es algo que uno conoce, porque están presentes todos los elementos de la matriz A. Con la diferencia de que los elementos de la matriz A en la diagonal están restados con lambda. Pero esto es una matriz, finalmente. Entonces yo a esta matriz le podría dar un nombre referencial, el que ustedes quieran. Le podría, por ejemplo, llamar A, al mismo nombre antiguo, pero ahora la diferencia es que esta matriz A depende de lambda, ¿sí? Porque aparece un lambda metido adentro. Esto, repito, es la notación de dependencia. No estoy multiplicando A por lambda, estoy diciendo que A depende de lambda. ¿Se entiende bien la notación o no? Si quieren, que a lo mejor sea más fácil de comprender y no marearse con lo que estoy diciendo, le puedo poner A sub lambda, ¿sí? Para decir que es la misma matriz A, pero donde en la diagonal estamos restando por ese parámetro desconocido que es el valor propio, lambda. Y eso está multiplicado por esta matriz, que es la matriz B, y esto finalmente está igualado a 0. Y esto es un sistema de ecuaciones. ¿Por qué? ¿Por qué es un sistema de ecuaciones? Porque yo conozco supuestamente la matriz A, o la podría conocer si es que conociera el valor de lambda, y si conozco el valor de lambda, me queda este sistema de ecuaciones lineales donde yo, conociendo esta matriz, podría encontrar los valores de B en este sistema, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos nosotros de sistema de ecuaciones, matricialmente lo llamamos así,
AX igual B. ¿Se acuerdan de eso? Es un sistema de ecuaciones. ¿Pero quién es A? Pues la matriz de coeficiente. ¿Tengo yo una matriz de coeficiente aquí? Sí, esta. Esta es la matriz de coeficiente. Claro que depende de lambda, pero no importa, sigue siendo una matriz de coeficiente. La conozco. El B lo conozco. Acá en este sistema, conozco el B. ¿Qué es lo que estaría al lado derecho, en otras palabras? Estoy haciendo la comparación entre esto, que digo que es un sistema de ecuaciones lineales, y esto, que es la definición propia de un sistema de ecuaciones lineales escrito matricialmente. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Estoy preguntando si esto que está aquí era la definición que nosotros teníamos para un sistema de ecuaciones lineales cualquiera. ¿Qué es lo que pretendíamos buscar? X, ¿o no? ¿Es eso lo que Sí. uno encuentra en un sistema de ecuaciones? El X. El X es la incógnita. Pero el X es un vector, una matriz. Pero uno lo encuentra porque sabe cuánto vale A y sabe cuánto vale B. O sea, estas son las cosas que son conocidas. Bueno, aquí estoy en la misma situación. Y eso es lo que quiero reflejar, que estas dos cosas son análogas. Aquí yo tengo una matriz A, sí. ¿La conozco? Digamos que sí. ¿El B lo conozco? No, no tengo idea. Eso es lo que quiero encontrar. Y el lado derecho, que antes lo conocía, ¿lo conozco acá? ¿Cuál es el lado ¿Cómo? derecho? ¿Cuál es el lado derecho de este sistema? La matriz nula. Ya, entonces quiere decir que el B es la matriz nula, ¿no? Entonces efectivamente sí lo conozco porque tiene puro cero. Entonces eso significa y reafirma el hecho de que esto es un sistema de ecuaciones. Y de hecho es un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? ¿Por qué se le llama homogéneo? Porque el lado derecho está lleno de ceros. Si ustedes van y miran el apunte de la materia que nosotros estudiamos, matrices, habla, y yo también le hablé en su momento, de los sistemas lineales, sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. Los sistemas de ecuaciones lineales homogéneos tienen una particularidad, que siempre tienen solución. Estos sistemas son consistentes. ¿Qué significaba que un sistema de ecuaciones fuera consistente? ¿Qué significa que un sistema de ecuaciones lineales sea consistente? Materia de la prueba anterior. Que posee soluciones sistema, tanto si posee una única solución o infinitas soluciones. Exactamente, exactamente. Ya, entonces son consistentes. Eso quiere decir, como tú bien dices, que tienen solución. Y eso es súper importante porque significa que son sistemas que siempre vamos a poder resolver. En particular, como tú bien dijiste, tiene única solución y dos, tiene infinitas soluciones. Cuando el sistema tiene única solución, es efectivamente porque si yo le calculo el determinante a la matriz A de lambda, esto me da distinto de cero. Ojo con este cero, porque este sí que es un cero como número real. Y si el determinante de A de lambda, que significa esta matriz, es distinto de cero, uno concluye
que B es el vector nulo. Es el vector nulo. ¿Ya? Entonces tendríamos una solución. Este sistema que está aquí tiene solución cuando el B es el vector nulo. Así de simple. Pero desde el punto de vista práctico, para nuestra diagonalización, recuerden que el B, ¿qué es lo que eran los B? Eran los P, eran los vectores. Si yo tomo la matriz A y lo multiplico por un vector nulo, ¿qué me queda? El vector nulo. Si un número real lo multiplico por un vector nulo, ¿qué me queda? Un vector nulo. ¿Sí? Y sería súper simpático decir, bueno, todos los vectores me van a dar vectores nulos. Pero desde el punto de vista de lo que nosotros queremos hacer, recordemos siempre que nosotros queremos diagonalizar. Queremos encontrar estos vectores P1, P2 o los V que nosotros estamos llamando en general, pero esos vectores P conforman una matriz. Y si yo a una matriz le doy puros vectores, columna, que son nulos, la matriz va a ser la matriz nula. Entonces no va a tener mucho sentido diagonalizar. O sea, estaría diciendo que para diagonalizar, lo que estoy obteniendo es que la matriz P sería la matriz nula, la D sería la matriz diagonal, y la matriz P inversa de la matriz nula va a seguir siendo la matriz nula. Entonces todo esto se me va a anular y me va a decir que la matriz A es la matriz nula. Y eso sí que no es cierto. Entonces, eso significa que a pesar que dentro de nuestra descripción existe la posibilidad de que B sea el vector nulo, eso no me sirve para diagonalizar. Entonces, esta parte uno la descarta. Eso no me sirve. Pero tenemos el otro lado, el de las infinitas soluciones, que dice, ya, como la posibilidad, o como el sistema es consistente y puede tener una única solución, que ya descartamos porque no me sirve, la otra opción es que tenga infinitas soluciones. Uno puede efectivamente chequear que en el caso de las infinitas soluciones, el determinante de A de lambda va a dar 0. Entonces, el vector B que nosotros vamos a encontrar siempre va a ser distinto del vector nulo. Y ahí entonces esta es la parte que nos va a dar la diagonalización de nuestra matriz. Esta es la parte que nos sirve. ¿Sí? Y esta idea, finalmente, lo que produce es una metodología para diagonalizar la matriz. La metodología es plantear la ecuación característica. Paso 1. Segundo, transformarla en la ecuación 1, solamente despejando. Tercero, resolver cuando esta matriz tiene determinante 0. Y 4, cuando yo obtenga esos valores lambda que hacen que el determinante sea 0, yo ocupo esos mismos valores para encontrar los vectores P. Entonces, esa es la metodología que vamos a seguir. Entonces, voy a escribir eso. De lo anterior, el proceso para diagonalizar una matriz es 1. Plantear la ecuación característica.
aquí un detalle, una matriz A. Me está refiriendo a la matriz A. Plantear la ecuación característica. Es decir, A por B es igual a lambda por B. Esa es la ecuación característica. 2. Resolver la ecuación característica. ¿Qué significa resolver la ecuación característica? Expresarlo como yo antes dije. A menos lambda veces la identidad por B igual a 0. Y 0 como vector. ¿Ya? Entre paréntesis, para que ande muy perdido, a esta parte es lo que yo le llamé A de lambda, solamente para que lo entendieran. Ahí. Listo. Cuando resolvemos esa ecuación característica nos damos cuenta que esto es un sistema de ecuaciones. Y este sistema de ecuaciones se resuelve, para el caso que nos sirve, planteando resolver lo que se llama el polinomio característico. Te explico enseguida qué significa el polinomio característico. El polinomio característico es tomar la matriz A menos lambda veces la identidad y sacarle el determinante a eso, y eso igualarlo a 0 como 0 número real. Te lo voy a poner más cerquita porque no es que esté multiplicando. Estoy sacando el determinante a esa matriz. Y esto se llama polinomio característico. Ahora, ¿por qué se llama polinomio? Porque cuando uno resuelve este sistema, le queda efectivamente un polinomio de grado n, en términos de la variable lambda. Y cuando uno resuelve este polinomio característico, lo que uno obtiene son los valores lambda 1, lambda 2, hasta lambda n, que eran los valores propios de la matriz A. Y que son justamente los que conforman la matriz diagonal. Así que el paso 4 es como ya tengo todos los valores propios, por cada valor propio, por cada lambda, resuelvo el sistema A menos lambda, es decir, si aquí hay un lambda por cada valor propio lambda i, yo pongo aquí el valor lambda i, está multiplicado todo esto por la identidad, lo coloco ahí y resuelvo este sistema. Y cuando resuelva ese sistema, entonces voy a obtener P sub i como vector propio asociado a lambda i, o al valor propio. Y como eso lo voy a hacer para cada uno de los lambda, quiere decir que voy a obtener cada uno de los vi, y por lo tanto voy a haber completado, encontrar todos los lambda, todos los valores propios, todos los vectores propios, y significa que yo tengo mi diagonalización. ¿Ya? Yo creo que estos serían los 4 pasos que conforman la metodología de diagonalizar una matriz que uno debe aprender. Si hay una duda, por favor háganla, y si no, vamos a dar los 10 minutos de descanso correspondientes y a la vuelta vamos a hacer un ejercicio particular, ¿ya? Para que se entienda esta metodología con los numéricos, porque hasta ahora he explicado todo con notación, pero no he hecho ningún ejemplo, y es porque no podía en realidad, no porque no quisiera hacerlo, no, sino porque tenía que instruir, digamos, lo conceptual primero. Profesor, Sí, entonces nosotros vamos a descubrir lambda. claro. Los lambda.
porque son varios dependiendo del orden de la matriz. O sea, si la matriz es de orden 2, vamos a obtener 2 valores lambda. Y por lo tanto, con ello vamos a obtener 2 vectores B. Ah, ya, ya, gracias, profe. Ya, me desconecto 2 segundos entonces para que... Son las 9:30, a las 9:31, 9:41 comenzamos